la ofensiva del gobierno local o de turno contra los indocumentados, que independientemente de las leyes que no vamos a debatir aquí porque no nos corresponde, sorprende el discurso de odio, sorprende la crispación que hay en la atmósfera, que obviamente el discurso de odio o lo que se hace con un recelo, con un sesgo violento, desencadenan también protestas violentas en todo el país. En su más reciente mensaje, el pastor y conferencista Dante Gebel ofrece una reflexión profunda, cargada de contenido espiritual y análisis social a partir de los eventos actuales que sacuden al mundo. Desde el conflicto entre Irán e Israel hasta las tensiones internas en Estados Unidos y América Latina, Gebel construye un discurso que trasciende la coyuntura para hablar de una realidad más profunda, el despertar espiritual en medio de un mundo convulsionado. El mensaje comienza con una referencia directa al nuevo conflicto en Medio Oriente, en particular entre Irán e Israel. Para Gebel, Israel no es simplemente una nación en conflicto, sino el reloj de Dios que marca el pulso espiritual del planeta. Bajo esa premisa, lo que allí ocurre tiene implicancias globales, más allá de su localización geográfica. Es una señal profética que, según el pastor, no puede ser ignorada. A esto se suma un panorama sombrío, redadas migratorias masivas en California, protestas violentas, discursos de odio institucionalizados y una creciente polarización social. Gebel no se detiene en un análisis político, sino que plantea una observación más amplia. El mundo entero parece estar atrapado en una pandemia de violencia. Una violencia que ya no se disimula, que es explícita, visible en los medios, en los gobiernos, en la oposición, y que genera una sensación compartida de inseguridad y desprotección. Es aquí donde introduce una de las metáforas más potentes del mensaje, el nido, un símbolo de seguridad, confort y estabilidad. Sin embargo, Gebel afirma que muchas personas, incluidos líderes y creyentes, han desarrollado lo que llama el síndrome de la anidación, una tendencia a permanecer inmóviles, cómodos, evitando el riesgo o el crecimiento. Frente a esto, lanza una afirmación central. Dios, en su soberanía, permite que el nido se estropee para obligarnos a volar. Así como un águila agita el nido para que sus crías aprendan a volar, Dios también agita nuestras zonas de confort para llevarnos a alturas mayores de fe y madurez espiritual. Gebel también cuestiona con dureza a ciertos modelos de iglesia que, según él, han caído en una forma de juego espiritual. Se organizan congresos, se hacen declaraciones proféticas, se proclaman bendiciones, pero no se produce un impacto real en el entorno. Son iglesias nido, cómodas, autoabsorbidas, sin transformación verdadera. El llamado es claro, no es tiempo de decretar ni de proclamar desde la comodidad, sino de reconocer que los dolores... Pero no podemos en estos momentos difíciles quedarnos callados y quedarnos otra vez en el nido decretando, confesando, estas cosas no van a pasar, se van a acabar. Estas cosas tienen que suceder. Voy a decirte lo que no quieres escuchar, pero estas cosas tienen que suceder. actuales no solo son inevitables, sino necesarios. Estas cosas tienen que suceder, afirma, en un intento por desmontar una espiritualidad basada en el escapismo emocional. La crisis no es señal de abandono divino, sino de un proceso más profundo, los dolores de parto que preceden la redención. El análisis no se limita al plano espiritual. Gebel señala cómo la tecnología, las redes sociales y el exceso de información contribuyen a un estado constante de ansiedad y confusión mental. El enemigo, sostiene, ha puesto su enfoque en corromper las mentes, especialmente las de los niños, desnaturalizando la verdad y desviando el propósito original. Sin embargo, en medio de ese asedio, afirma que Dios no ha dejado a su pueblo sin herramientas. Hay una guía de supervivencia espiritual y las decisiones que se toman en tiempos de paz son las que sostienen en medio de la guerra. Uno de los momentos más autocríticos del mensaje llega cuando Gebel reconoce que antes de la pandemia, él mismo se había acomodado. La pandemia, lejos de ser una pausa, fue un punto de inflexión. Cambió la forma en que se entiende la iglesia, el trabajo, la vida misma. Para muchos, dice, fue un llamado de atención que no todos supieron escuchar. Critica abiertamente a líderes religiosos que intentaron volver a la rutina post-COVID sin entender que el mundo ya no es el mismo.
La pandemia rompió con la cobertura religiosa, basada en miedo y control, y abrió paso a una nueva forma de buscar a Dios, más personal, menos institucional. Hacia el cierre de esta primera parte, Hebel llama a no dejarse arrastrar por el pánico mediático. CNN, Fox, Univision o cualquier red informativa, advierte, no pueden regular el estado emocional del creyente. La fe no puede depender de los titulares. En tiempos difíciles, se verá quién está cimentado en la roca y quién en la arena movediza. En la continuación de su predicación, Dante Hebel intensifica el tono del mensaje al abordar el panorama espiritual, social y moral de la humanidad desde una perspectiva profética. Con un discurso cargado de símbolos históricos, referencias bíblicas y diagnósticos certeros sobre la realidad contemporánea. Estaría haciendo una falacia a la palabra si dijera estas cosas se fueron de control, se ve que Dios se distrajo esta semana, o estaría mirando el Mundial de Clubes y por eso se perdió lo que está pasando. No, el apóstol Pablo dijo, toda la creación gime con dolores de parto. ¿Es necesario que les pregunte aquí a las mujeres que han parido si es doloroso el parir? Si realmente es necesario el pastor advierte que el mundo ha cruzado un punto de no retorno. El tiempo de la comodidad espiritual ha terminado. Ante la pregunta de un periodista sobre el estado del mundo, Hebel recurre a una analogía histórica, el cruce del Rubicón. En la antigua Roma, atravesar ese pequeño canal significaba declarar la guerra. Hoy, según el pastor, la humanidad ha cruzado su propio Rubicón. Hemos llegado a un punto decisivo, irreversible, en el que los cambios ya no son reversibles y el deterioro moral no puede ser ignorado. Hebel critica duramente la llamada cultura de la cancelación, señalando que ha invertido los valores. A lo bueno se le llama malo y a lo malo, bueno. Pero lo más preocupante, dice, no es que esto haya penetrado la cultura general, sino que la Iglesia lo permitió antes que el mundo. En un intento por no incomodar, muchas congregaciones optaron por evitar temas sensibles, como el pecado, el arrepentimiento o la verdad bíblica sobre moralidad y sexualidad. Se buscó ser políticamente correcto, a una costa de la integridad doctrinal. Este silencio, advierte, no será tolerado por Dios. En contraste con la tendencia actual de convertir los púlpitos en espacios de motivación positiva, Hebel recuerda las palabras de Jesús. Él dijo, las personas vivirán solo para sí mismas. Habrá una pandemia de egoísmo, dijo el apóstol. Alardearán, dijo el apóstol, serán arrogantes. Las personas serán orgullosas, altaneras. Los hijos serán desobedientes a los padres. Serán personas sin santidad, sin temor de Dios, sin agradecimiento, sin amor y sin perdón. ¿Qué duda cabe que estamos viviendo la generación sin? En Mateo 24, guerras, pestes, hambre, terremotos. Todo esto, dice, es el principio de dolores, no el final. Es una advertencia, no un castigo. Y aunque no sea un mensaje popular para el domingo por la mañana, es uno necesario. Pese al sombrío pronóstico, el pastor enfatiza que también llegará un despertar espiritual. Así como ocurrió después del atentado del 11 de septiembre, la gente volverá a buscar a Dios cuando reconozca su fragilidad. Las crisis, insiste, tienen un propósito, despertar al alma dormida. Hebel demuestra una gran empatía hacia el dolor humano. Reconoce que muchas batallas son solitarias, como el cáncer o las enfermedades crónicas, y que la fe no siempre concluye con un milagro. A veces el diagnóstico empeora, a veces el milagro no llega. Por eso rechaza la idea de una espiritualidad triunfalista basada en decretos vacíos. La fe, afirma, no puede construirse sobre el positivismo superficial, porque cuando las cosas no salen como esperamos, esa fe se quiebra. En lugar de proclamar que el mal desaparecerá con una declaración, es necesario estar cimentados en la roca, que es Cristo. Vuelve la metáfora central, del nido. Esa zona de confort que representa la estabilidad económica, los trámites migratorios, la casa propia. En tiempos de crisis, muchas personas se aferran al nido, pero Hebel propone lo contrario, usar el movimiento como oportunidad para volar más alto en la fe. El dolor, insiste, no es un castigo, es el bisturí en manos del gran médico. Dios, como un hábil cirujano, corta con precisión no para herir, sino para sanar, para moldear el carácter, para formar la fe. Hebel establece una progresión muy clara. Cuando estamos blandos, Dios nos moldea como barro. Si nos resistimos, nos tuerce como metal. Y si aún así no cedemos, nos cincela como mármol. Pero en todos los casos, Dios no se rinde con nosotros.
Nos ama demasiado para dejarnos donde estamos. El mensaje también toca aspectos políticos y económicos. Advierte sobre la idolatría del sistema, el crédito, el dólar, los gobiernos de izquierda o derecha, recordando que la solución no está en líderes humanos como Trump, Bukele o Milei. La verdadera esperanza sigue estando en el único rey que permanece en el trono, Cristo. Finalmente, Hebel concluye esta sección con una enseñanza clave. Dios nos enseña paciencia, haciéndonos esperar, sabiduría, permitiendo que fracasemos, y dependencia mostrando cuán indefensos somos. Lejos de ser lecciones crueles, son... Pero Mateo 24:5 nos advierte que oiréis de guerras, van a escuchar de rumores de guerras. Si no hay guerras, son rumores. Y dice, mirad que no os turbéis, dijo el Señor. No se preocupen, Él ya habló de esto. Habló de guerras. Una cosa son redadas en el caso de Estados Unidos, otra cosa que te exploten bombas porque te las tira Rusia o China o quien sea. Y dice el Señor, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo cual significa que esto no va a pasar después del fin, va a pasar antes del fin. Y se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es el principio de dolores. Claro, uno lee esto y dice, wow, esto mejor que no lo digo el domingo, porque no, el domingo que viene no viene nadie. Porque es un mal reporte. Sin duda es un mal reporte. Pero después el Señor añade, y entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, porque la gente lo va a necesitar.